bienvenidos de nuevo a The Nidos Cars, señores. Y hoy estamos con el RS5, ¿vale? El modelo anterior, porque Audi de nuevo anunciaron el nuevo RS5 Competition. Bueno, que no hay ninguna diferencia entre este, por ejemplo, que tiene más o menos como un año y medio de antigüedad del coche, es de segunda mano, frente al nuevo que va a venir. Entonces vamos a hablar de los detalles, que son cosas muy importantes. ¿Qué es lo que hicieron Audi? ¿Qué es lo que quieren vendernos con el nuevo Competition? Bueno, pues por aquí, como podemos ver, y si no has visto el vídeo con Top Speed, que es lo que hicimos con este coche, te lo voy a dejar a continuación de este vídeo. Bueno, ¿qué es lo que cambiaron Audi, ¿vale? En este coche? Primero, lo que le han puesto Black Details, que le llaman ellos. Bueno, pues aquí el frente, también esta parte como en carbono, ¿vale? Como un carbono mate. Y es que también aquí atrás, en ese spoiler, también lo pusieron como en carbono mate, otro color muy diferente, y unas llantas que son muy diferentes a estas. Bueno, estas no están nada mal, me encanta porque tiene un modelo muy diferente me gustan más, a mí personalmente me gustan más estas llantas que las otras. Bueno, estamos hoy y vamos a hablar de cuánto cuesta este coche al mes, y por qué yo me quedaría con este modelo y no me compraría el M Competition. No es para nada, no hay ninguna diferencia, es solamente una cuestión de marketing. Sigo siendo un Audi fan, me sigue encantando Audi, no es para nada un vídeo de hate o algo así, no, pero me parece como que estamos pagando un dinero de más para comprar el nuevo RS5 Competition, cuando este es, digamos que es lo mismo, ¿vale? O sea, es que no hay detalles, tanto en interior no había cambiado absolutamente nada, ¿vale? Es igual que el otro Audi. Bueno, vamos a hablar de lo que cuesta mantener este coche. Primero, la inspección de este coche te cuesta más o menos, llevándolo a Audi, te cuesta unos 450, 500 euros al año, ¿vale? Dopo la aseguradora, dependiendo de los años que llevas inscrito a la aseguradora, como bueno, ya lo sabéis todos, cada uno en su país, pues dependiendo del precio, pero mucho dinero no cuesta tampoco. Digamos que tienes unos costes máximo, como pagarás más en gasolina en función de cómo lo vas pisando, eso ya lo sabemos todos, pero no pagarás, digamos así, más o menos unos 3.000 euros al año cuesta mantener este coche, que en su momento costó unos 125.000 euros, ¿vale? No hay absolutamente nada, ningún cambio. Sí, la única cosa que vi que es en el nuevo Audi RS5 es el display del interior, ¿vale? Que tiene otra configuración. Ahora vamos a pasar para adentro y os voy a enseñar. En este, por ejemplo, vale, y en este, por ejemplo, en el otro, por ejemplo, ya es que te vienen con otros símbolos, pero es una cosa de software. La pantalla no ha cambiado, todo por aquí, todos los detalles que aquí se ven como que están muy en carbono, digamos, con un plástico, porque es plástico, no es carbono auténtico. Audi lo pusieron en negro con ese detalle de 4, o sea, prácticamente es idéntico el coche. Y el volante sí que ya lo tiene de Alcantara, ya tiene este borde aquí frente a pero también en su momento se podía configurar ser muy diferente. Pero novedades no hay nada, igual la caja de cambio, todo el cockpit es igual en el nuevo Competition, que tampoco no entiendo el nombre de Competition en este Audi RS5.
Sí, lo introdujeron en 2016 con el Audi A6 TDI Competition, que es cuando se empezó a llamar Competition el Audi RS5. Y por lo demás, como lo podéis ver vosotros, pues no hay diferencia. Lo mismo por aquí pasa, pues los tubos de escape y todo eso, la misma configuración. Así que, no sé, pero precisamente valdrá mucho más la pena comprarte una máquina así de segunda mano, ¿vale? Si lo encuentras, tanto en un Audi Handler oficial, que gastarte el dinero en el nuevo modelo del Competition. O sea, no tiene absolutamente nada diferente a este modelo. ¿Qué es un coche de correr? Es un coche confortable, coupé, velocidad tienes, tracción a las 4 ruedas. Va, brutal. Vai. Están. Y es que es muy completo. Así que por aquí os dejo con este vídeo cortito. Para todos aquellos que quieren saber más de este coche y ver todo el vídeo en detalle, te voy a dejar al final el vídeo del RS5. Así que nada, dejar vuestros comentarios, suscribiros a este canal y compartir el contenido con otros amigos. Ya es lo que os dije, los detalles son mínimos. Yo creo que para pagar ese dinero de entrada no vale la pena. Mejor quedarse con una cosa así de segunda mano, que lo encuentras también fácilmente aquí en Alemania por internet. Y es que vas a pagar menos dinero con, yo qué sé, con 30.000 o 40.000 kilómetros a bordo, que no te cuesta mucho dinero este coche y que vale mucho más la pena comprarte de segunda mano. Os quiero decir, ese es el mensaje principal, que comprárselo nuevo, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ver en el próximo vídeo de Niños Cars. Cuidaros mucho. Chao, chao.